Mucho más público hoy. Bueno, la clase pasada los que vinieron me conocieron y los que no vinieron la clase pasada me están conociendo hoy. Yo soy Cristina Ranz y soy la profesora titular de la cátedra. El otro día empezamos, bueno, esta semana ustedes están empezando con sus clases de seminario, de trabajos prácticos y empezaron a conocer la cátedra, sus docentes, etcétera, y saben que a través de ellos pueden resolver todas las dudas que tengan con respecto a nuestra cursada, así que voy a seguir avanzando con la clase de hoy, que de alguna manera tienen como continuación de la clase del otro día. El otro día nosotros estuvimos viendo la fisiología de la membrana. En realidad tema importante dentro de los temas de fisiología porque como vimos el otro día es de alguna manera los cambios en las propiedades de la membrana a través de determinados estímulos, ya sea físicos, humorales o eléctricos, generan que esa membrana cambie de su estado de reposo en un estado de... Gracias, a un estado excitado, que eso permite llevar información, o sea, generar información, cambiar la fisiología de ese tejido, cambiar la fisiología de ese órgano para, o sea, de cómo funciona, para adaptarse a determinadas condiciones que se le están dando en ese momento. Entonces, vimos algunas cosas, las vamos a repetir hoy como concepto, porque al ver músculo, las células musculares son células que pueden tener un estado en reposo o que pueden tener un estado excitado, producto de haber recibido algún estímulo determinado. Entonces, vamos hoy a aplicar algunos conceptos que vimos la clase pasada. Entonces, lo que vamos a ver es la fisiología del músculo. Es muy amplio esto, ¿no? Porque cuando uno dice fisiología del músculo, en realidad está hablando, como ustedes lo saben bien, porque ya cursaron histología y vieron los distintos tipos de músculos, que en realidad tenemos músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco, ubicadas en distintos órganos y estructuras. Las células tienen una característica común, las células musculares, y que son excitables. Y además contráctiles, que son capaces de excitar, cambiar su estado de reposo y generar la contracción de esa fibra. El músculo esquelético está relacionado fundamentalmente con los movimientos voluntarios e involuntarios, y ustedes van a ver con mucho detalle eso cuando empiecen a ver sistema nervioso. Al realizar un movimiento voluntario tenemos que contraer algunos músculos y relajar otros, y para mantener el tono muscular, o sea, la mantención del tono muscular lo que nos permite es mantener la postura. O sea, para poder mantener una postura, cualquiera sea la postura que adquiere un individuo, necesita tener un tono sostenido de contracción en los músculos que estén comprometidos con la postura. Y eso también lo van a ver con mucho detalle cuando vean sistema nervioso. El músculo liso está fundamentalmente en las paredes de las vísceras y de los vasos sanguíneos. Vísceras, hablamos de estómago, intestino, y vasos sanguíneos. Las contracciones o los movimientos que puede realizar el músculo liso son involuntarios, o sea, son involuntarios, es otro tipo de incluso regulación. Finalmente tenemos el músculo cardíaco, que también es un músculo estriado, o sea, tanto el esquelético como cardíaco son músculos estriados, y ustedes conocen muy bien la estructura de esas células musculares, y es también involuntario, es estriado y también es involuntario. Y ahí más o menos tienen unos porcentajes del 40% son músculos esqueléticos en el cuerpo y el 10% es liso y cardíaco. Cardíaco fundamentalmente está nada más que en el corazón. Pero la frase que dice ahí que los principios básicos de la excitación, contracción son aplicables a los tres, porque los tres tipos de músculo tienen células que pueden salir de su estado de reposo ante un estímulo y pasar a un estado excitado, y eso está asociado o acoplado con la contracción de esa célula. Bueno,
Acá tenemos dos tipos de gráficos donde ustedes pueden ver el potencial de acción de una célula muscular cardíaca. Las células musculares cardíacas tenemos de dos tipos. Las células, los cardiocitos contráctiles y las células marcapasos, que tienen diferente función y diferente, la célula se comporta diferentemente cuando, en el caso de la célula muscular cardíaca, recibe el estímulo, y en el caso de las células marcapasos, no cambia su estado de reposo a un estado excitado por un estímulo, sino que lo hace en forma automática. Automáticamente las células marcapasos, que son células cardíacas también, musculares cardíacas, automáticamente son capaces de cambiar el estado de reposo de la célula y transformarse en un estado excitado, o sea, generar un potencial de acción. Y el concepto de potencial de acción lo vimos la clase pasada. O sea, recuerden que cuando había un estímulo que impactaba en una célula de cualquier tipo que fuera, lo que generaba era una apertura de los canales de sodio. Recuerden que en el estado de reposo la célula es muy poco permeable al sodio, o sea, los canales de sodio están cerrados, es muy permeable al potasio, esos canales están abiertos, y es muy poco permeable también al calcio. O sea que en realidad, cuando salimos de ese estado, ante un estímulo, lo que sucede, esto es para recordar lo que vimos la clase pasada, es que se produce un aumento, una apertura de los canales de sodio, y esa apertura de los canales de sodio hace que haya un ingreso de sodio a la célula, cambiando la polaridad de la célula y haciéndola ahora, que en reposo es positiva afuera y negativa adentro, transformándola en positiva en el espacio intracelular, cercano a la membrana, y negativa afuera. En el caso, eso es el concepto que vimos el otro día de potencial de acción, o sea, qué pasaba cuando una célula se excitaba. En el caso de una célula muscular cardíaca, fíjense cómo es el gráfico del potencial de acción, qué es lo que pasa con el potencial de membrana cuando le llega un estímulo. Recuerden otro concepto que yo les dije del potencial de acción el otro día. Yo les dije que el potencial de acción primero cumplía con la ley del todo o nada. Si el estímulo era suficiente para abrir suficiente cantidad de canales de sodio y que el potencial de membrana llegara al umbral, no lo podíamos parar y se producía todo el potencial de acción. Se despolarizaba la célula y después se va a repolarizar. Y otra cuestión que también les dije, que para la misma célula siempre el gráfico del potencial de acción iba a ser igual, o sea que lo único que se diferenciaba el potencial de acción de diferentes células, pero para una misma célula siempre el gráfico iba a ser igual. Si el estímulo es suficiente para que llegue al umbral, entonces, por más que yo le dé un estímulo de mayor intensidad, no voy a lograr que la curva del potencial de acción se modifique, va a ser siempre igual. Entonces, esto es un potencial de acción de una célula muscular cardíaca, que es un poco diferente al gráfico del potencial de acción que yo les había mostrado el otro día para una célula en general, que podíamos estar hablando de una célula, por ejemplo, de una neurona, ¿no? En el caso del músculo cardíaco, fíjense lo que sucede. Hay una apertura de canales de sodio, que hace que cambie el potencial de membrana y se empiece a hacer cada vez más positivo. Tiene un potencial de reposo de alrededor de menos 90. El estímulo que le llega en general, fisiológicamente, a las células musculares cardíacas es un estímulo eléctrico, y ese estímulo eléctrico proviene de las células marcapasos. Ellas son las que originan el estímulo eléctrico. No hay estímulos externos que lleguen, sino que es la información que le llega a las células marcapasos en forma de un estímulo eléctrico. Entonces, la apertura de los canales de sodio hace que sea cada vez más positiva, y ese cambio en la potencial de membrana hace que se abran, ¿qué canales? Los de calcio que también estaban cerrados y son canales voltaje dependientes. Se produce la apertura de canales de calcio también en todo este periodo de tiempo que es la despolarización de la membrana, con lo cual está entrando
calcio a la célula. Recuerden que en el intracelular la concentración de calcio es muy baja, casi no tenemos calcio en el intracelular, fuera del retículo sarcoplásmico estamos hablando, ¿no? O sea, en el intracelular. Entonces, la entrada de calcio a la célula, yo no me voy a detener hoy en esta explicación porque sobre los mecanismos moleculares de la contracción van a trabajar ustedes en seminario, pero sepan que la entrada de calcio del extracelular hace que se abran los canales calcio dependientes los canales de calcio dependientes del retículo sarcoplásmico. Entonces, entra algo de calcio del extracelular, esos canales de calcio del retículo sarcoplásmico, por el estímulo del mismo calcio, se abren y sí se vuelca una alta concentración de calcio del retículo sarcoplásmico al citoplasma, y ahí se va a iniciar el mecanismo de la contracción muscular. Calcio es fundamental para que se pueda contraer la célula. La entrada de calcio, el aumento de la concentración de calcio intracelular es fundamental, necesaria, condición indispensable para que se produzca la contracción de la célula. Fíjense lo que pasa. Acá sigue hasta llegar a valores más positivos de potencial de membrana. Mientras tanto se van cerrando los canales de sodio, que son canales rápidos, y recuerden que cuando hablábamos de canales rápidos hablábamos de canales que se abren pero se cierran rápidamente. Entonces se van cerrando los canales de sodio, con lo cual esto deja de buscar el potencial de equilibrio del sodio, que es alrededor de más 60, no llega incluso porque se cierran los canales antes, y empieza el proceso de la repolarización. ¿Pero qué vemos acá en la célula muscular cardíaca? ¿Qué pasa con el proceso de la repolarización? El proceso de la repolarización se extiende. Acá hay una meseta, que no es el gráfico que nosotros habíamos visto el otro día, ¿no? Que la repolarización venía enseguida y teníamos la repolarización. Acá tenemos una meseta. ¿Y qué es lo que genera esta meseta en el potencial de acción? Ustedes entienden que esto es actividad eléctrica, ¿no? Estamos graficando potencial de membrana, ¿no? En todo momento estamos graficando potencial de membrana. Esto no es actividad mecánica, esto es actividad eléctrica. Va a haber asociada una actividad mecánica, que es la contracción, pero lo que estamos viendo en este gráfico es actividad eléctrica de la membrana. Esta meseta que se genera en el potencial de acción de la célula cardíaca se da porque se mantienen abiertos los canales de calcio, que son canales lentos. Los canales lentos significan que tardan más tiempo en pasar a inactivos y cerrados. Entonces sigue habiendo un influjo de calcio que impide que esta membrana se repolarice rápidamente. Entonces, después cuando recuerden que también se abrían los canales a estos potenciales de membrana, se estaban abriendo los canales rectificadores de potasio, y esos canales rectificadores de potasio hace que el potasio esté saliendo al extracelular y esta membrana tienda a ir buscando valores de potenciales de membrana más negativos. Está repolarizando la célula y finalmente se produce el cerrado de los canales de calcio, se van cerrando, pasando inactivos y cerrados los canales de calcio, y finalmente se produce la repolarización hasta que volvemos al potencial de membrana en reposo. Este es un esquema típico, un gráfico típico de un potencial de acción de una célula muscular cardíaca, las que se contraen. Abajo tenemos una... lo que tienen dibujado abajo son las permeabilidades de los distintos iones, que es lo que está pasando acá arriba, ¿no? O sea, acá arriba tenemos la actividad eléctrica, acá abajo están graficadas las permeabilidades. Entonces uno ve que en principio está aumentada la permeabilidad del potasio, como es una célula en reposo. Estamos en el reposo, ahí después se cierran esos canales de potasio, hasta que esto lo tienen que fijarse en tiempos con el de arriba, ¿no?
los tiempos son los mismos que el gráfico de arriba. Entonces, acá en el momento de la despolarización hay un aumento de la permeabilidad al sodio importante que genera esta despolarización. Después se cierran los canales y disminuye la permeabilidad al sodio. Durante el momento de la despolarización empezó a aumentar la permeabilidad al calcio. Fíjense cómo durante la meseta se mantiene constante y alta la permeabilidad al calcio y finalmente se cierran los canales, cae. Si acá se están abriendo los rectificadores de potasio y aumenta la permeabilidad del potasio. A veces la permeabilidad del potasio puede llegar a exceder, digamos, los valores de permeabilidad que tenía en el reposo, pero esto después se reacomoda como habíamos visto en la clase pasada. ¿Está claro esto? Esto es el potencial de acción de una célula muscular cardíaca. Y este es muy esquemático, pero si este es el potencial de acción de una célula muscular cardíaca, este es el potencial de acción de una célula marcapasos. Si nosotros... Las dos son células musculares cardíacas, pero las dos son diferentes. La célula marcapasos es la que va a generar la actividad eléctrica del corazón. ¿Y la actividad eléctrica del corazón en qué se traduce? Así, en lo que nosotros conocemos. ¿En qué se traduce? ¿En la...? No es que no esté mal, pero no escuché lo que me dijeron por acá. ¿Alguien me dijo algo? ¿De la? ¿De los latidos? ¿Qué de los latidos? ¿No? Sí, eso también da el ciclo, pero... de la frecuencia cardíaca. O sea, cuando ustedes se miden la frecuencia cardíaca, es la frecuencia de disparo que va teniendo, de potenciales de acción que va teniendo las células marcapasos cardíacas. Eso ustedes ya van a aprender, que eso se regula y lo podemos regular con el sistema nervioso autónomo. Eso lo van a aprender, pero sepan que es la frecuencia cardíaca, nos la está dando las células marcapasos. Y es las veces que se contrae el corazón por minuto, ¿no? Que si uno mira así, ya podemos ver que las células marcapasos tienen un gráfico de potencial de acción bastante diferente que las otras, ¿no? O sea, por empezar, no tienen un potencial de reposo estable. Nunca tiene un potencial que se quede en un potencial de reposo. Cuando las células marcapasos va llegando al potencial... con su potencial de membrana, el potencial de reposo, fíjense que otra vez empieza a despolarizarse. Y se abren los canales de sodio y canales de calcio, que hace que se despolarice, o sea que tiene esto es lo que se llama la pendiente de esta curva de despolarización hasta llegar al umbral y producirse el potencial de acción, es lo que se denomina prepotencial diastólico, y eso es lo que van a estudiar con mucho detalle cuando vean la parte de fisiología cardiovascular, ¿no? La célula, o sea, no presenta esta meseta que presenta la célula muscular cardíaca contráctil, y el esquema de potencial de acción es este. Siempre es igual para las células marcapasos, y las células marcapasos tienen una frecuencia de descarga intrínseca. O sea, si el corazón está aislado de todo tipo de influencias, ya sean nerviosas o morales o lo que fuera, si está totalmente aislado, va a tener una determinada frecuencia de disparo, o sea, frecuencia de generar potenciales de acción, esas células marcapasos que se traduce en la frecuencia cardíaca, intrínseca. O sea, pero cada uno de nosotros va a necesitar durante todos sus días y fisiológicamente durante todo el día va a necesitar modificar esa frecuencia cardíaca para adaptarse a determinadas situaciones. Como ustedes se imaginarán, no es lo mismo la frecuencia cardíaca o la frecuencia de disparo de estas células marcapasos cuando ustedes están durmiendo que cuando se levantan y empiezan su actividad o cuando están haciendo una actividad física, o sea, van modificando. En condiciones fisiológicas la frecuencia cardíaca se modifica. ¿Por qué? ¿Se modifican las características de la célula marcapasos? No, la intrínseca va a ser siempre igual si no está influenciada. ¿Cómo se puede regular esa actividad? Por el sistema nervioso autónomo, o ya sea por el sistema parasimpático o el sistema simpático, son los que pueden regular. ¿Y dónde regulan en la célula marcapasos? Ustedes van a aprender que se regula esta pendiente, el tiempo que tarda en llegar al umbral, ¿no?
Eso es la pendiente de esto, el tiempo que tarda en llegar al umbral. Y eso es lo que se puede regular. Lo otro no lo cambiamos, porque seguimos con el mismo concepto que siempre, el potencial de acción es igual. Pero lo que sí se puede cambiar es esto. Si yo modifico esta pendiente, hago que si la aumento la pendiente, hago que el próximo potencial de acción se dé antes. Entonces, estoy aumentando la frecuencia cardíaca. Si esta pendiente disminuye, se hace más, se tarda más en llegar al umbral, se hace que ese potencial de acción se dé después, o sea, la frecuencia cardíaca o la frecuencia de disparo va a disminuir. Igual esto se los doy como ejemplos, pero lo van a ver con detalle. Fíjense lo que sucede, acá ahora tienen dos cosas diferentes. Una es el potencial de membrana y otra es la tensión desarrollada. Acá sí podemos ver el acoplamiento entre la éxito contráctil, o sea, entre la excitación de esa célula, la generación del potencial de acción y la contracción. Esto es una célula muscular cardíaca, está claro, tiene el plató, ¿no? O sea, es una célula muscular cardíaca. Entonces, fíjense, esto es lo que vimos recién, ¿no? Se produce la despolarización, el plató, la repolarización. Acuérdense otro concepto que habíamos visto el otro día de los periodos refractarios. Este es el periodo refractario absoluto. O sea que prácticamente donde ningún estímulo puede generar un potencial de acción. Y este es el periodo refractario relativo, donde con un estímulo de una intensidad mayor lo podríamos generar. Fíjense que se produce la contracción. ¿Por qué se va a producir la contracción? ¿Qué les dije yo que era necesario para que se produjera la contracción? La fuerza mecánica. El ingreso de calcio, ¿no? El ingreso de calcio, eso lo van a ver con mucho detalle cuál es el mecanismo molecular, pero lo que inicia la contracción es el aumento de la concentración de calcio en el intracelular, que es donde, en el citoplasma, esas células que es donde están las proteínas contráctiles, que son la actina y la miosina, ¿no? O sea, todo ese mecanismo lo van a estudiar con detalle. Entonces, esto es la tensión que se desarrolla. La tensión desarrollada, cuando se contrae, va a depender de muchos factores. Va a depender de algunos factores que pueden ser humorales o algunos factores físicos, y eso también lo van a ir viendo. Pero en principio se necesita el ingreso de calcio. Esto, por ejemplo, es un potencial de acción de un músculo liso unitario. Fíjense que esto, por ejemplo, es lo que pasa en el músculo liso del estómago, por ejemplo, ¿no? Que tiene una actividad mecánica de la pared del estómago. Fíjense que, por ejemplo, lo que van a ver de diferencia en el músculo liso con respecto al músculo cardíaco, incluso al músculo esquelético, que en realidad el músculo liso, no todos los músculos lisos son iguales los potenciales de acción. El músculo liso del estómago tiene una forma de potencial de acción, el músculo liso de los vasos sanguíneos tiene otra forma de potencial de acción, o sea, no es uniforme en todos los tipos de músculo liso. Se da, por ejemplo, este tipo de potenciales de acción en forma de espiga. Esto se da en el músculo liso de tipo unitario, que son la mayor parte del músculo liso, que eso también está asociado con una contracción de tipo peristáltica, por ejemplo, en el caso del estómago. Este es un esquema de un músculo liso y que también tiene un automatismo, a pesar de que puede estar regulado, también tiene automatismo y se va dando ese tipo. Por ejemplo, es otro tipo de potenciales de acción que se puede dar, pero que esos ya no son continuos como veíamos en el anterior, en espiga, sino que este es un esquema típico de la generación de un músculo liso, de un potencial de acción en el músculo liso. Como concepto siempre es el mismo. La célula en reposo tiene permeabilidad baja al sodio, permeabilidad baja al calcio y baja al cloruro también, y alta permeabilidad al potasio en reposo, y eso se cambia ante un estímulo. ¿Cuáles son los estímulos para el músculo liso? Son diferentes. O sea, en el caso del estómago, por ejemplo, hay estímulos mecánicos que hacen que
que la entrada del bolo alimenticio por presión sobre las paredes genere potenciales de acción, genera despolarización de esas células y los potenciales de acción. También se puede dar en el caso del músculo, en general en el tubo digestivo, la acetilcolina también produce contracción del músculo liso, o sea que también estimula la generación de esos potenciales de acción. En el caso del, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, que también tenemos músculo liso, en los vasos sanguíneos que tenemos músculo liso, porque en los capilares no hay, ¿no? O sea, en los que tenemos músculo liso, ese músculo liso responde a diferentes estímulos. Uno son los humorales, ¿no? O sea, hay sustancias que circulan en sangre o que se liberan de las células endoteliales que van a producir la contracción del músculo liso, o sea, la apertura de canales de calcio y de sodio y la contracción del músculo liso. Hay múltiples ejemplos de sustancias que producen contracción del músculo liso vascular. Incluso las catecolaminas del sistema simpático a través de los receptores alfa-adrenérgicos, la angiotensina, las endotelinas, etc. A mí no me interesa que hoy se acuerden nombres porque los van a ir aprendiendo a medida que veamos todos los sistemas, ¿no? Pero uno de escucharlo se va haciendo, se les van incorporando y cuando los vuelven a ver se acuerdan de ellos, ¿no? También el músculo liso responde a factores físicos. Cuando se produce un estiramiento de la pared de un vaso, o sea, ese estiramiento de la pared de un vaso que se produce generalmente cuando se produce un aumento de la presión de la sangre dentro del vaso, ¿no? O sea, hay un aumento brusco de la presión de la sangre y eso ejerce la presión hidrostática, que es la presión de la sangre, ejerce la presión contra las paredes de los vasos, ¿no? Cuando eso aumenta, se produce un estiramiento brusco de la pared, porque empujó, digamos, la presión, hizo que se produzca el estiramiento de la pared. Eso genera la despolarización de esas células musculares, especialmente en las arteriolas o los esfínteres precapilares, y un ejemplo habíamos dado en la clase pasada, y eso hace que se despolarice esa célula muscular lisa y se contraiga el músculo. Se vuelve a contraer, el músculo se contrae y de alguna manera protege a los vasos que están después después del esfínter precapilar, por ejemplo, los protege de ese aumento brusco de presión. O sea que son diferentes los estímulos que en el caso del músculo liso pueden producir el potencial de acción. Entonces ya tenemos claro, ¿no? En el corazón, en las células contráctiles, el estímulo es el que le llega, la información que le llega en forma de potenciales de acción de las células marcapasos. Ese es el único estímulo que hay para las células musculares cardíacas. En el caso de las células marcapasos no hay estímulo, son automáticas y los potenciales de acción se producen en forma automática. Automáticamente se abren los canales y aumenta la permeabilidad al calcio y al sodio. Y en el caso del músculo liso, diferentes factores que los estuvimos viendo recién. Esto es otro ejemplo del músculo liso. Fíjense que hay, así como tuvieron los otros ejemplos de gráficos de diferentes músculos, acá es otro músculo liso. Por ejemplo, tenemos músculo liso en el útero también. Entonces, en el útero, el gráfico, digamos, el esquema de potencial de acción es de este tipo, o sea, es mucho más extendido en el tiempo. Hay una entrada también permanente de calcio que mantiene estas mesetas. O sea que, en realidad, no es algo, o sea, diferentes tipos de músculo liso tienen diferentes gráficos de potencial de acción. Después que vimos esto, vamos a ver la parte mecánica de la contracción muscular. Después ustedes van a avanzar en el trabajo práctico y en el seminario, van a ver con más detalle músculo esquelético, los potenciales de acción, y van también a aplicar eso en la parte de la mecánica muscular, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Fíjense lo que pasa.
Tenemos que cuando le damos un estímulo determinado a un músculo esquelético, puede haber una contracción aislada que va a depender, eso sí ahora va a depender de la intensidad del estímulo, o sea, podemos tener una contracción de una determinada fuerza. ¿Por qué de la intensidad del estímulo? Porque en el músculo esquelético, que no es un músculo unitario, ¿no? Que no es que todos se contraigan al unísono como sucede en el músculo liso unitario o como sucede en el músculo cardíaco, que cuando se contrae una célula se van a contraer todas las de los ventrículos o todas las de las aurículas. En el caso del músculo esquelético eso no sucede, o sea, el aumento de la intensidad del estímulo puede hacer que más número de células se contraigan y eso se refleja en una mayor fuerza de contracción. Entonces, se produce el potencial de acción previo y lo que nosotros vemos es que tiene una determinada fuerza de contracción. Si nosotros, si en vez de darle un solo estímulo aislado a este músculo se le dan dos estímulos de la misma intensidad, pero separados por un corto periodo de tiempo, lo que va a suceder es que cuando se va a producir la contracción por el primer estímulo y como en el periodo refractario relativo podemos volver a generar otro potencial de acción, entonces se va a producir una segunda contracción sin permitir que el músculo se relaje completamente, una segunda contracción que va a tener una mayor fuerza que la aislada con el mismo estímulo o que la primera, esta, ¿no? Y eso se debe a que no se le permitió al calcio salir de la célula, porque una vez que ingresa el calcio a la célula, están las bombas que habíamos hablado el otro día, las bombas calcio ATPasa o los intercambiadores del calcio con sodio, etcétera, que está ligada a la bomba sodio-potasio ATPasa, que van sacando el calcio. A medida que entra el calcio, vuelve a salir al extracelular o pasar al retículo sarcoplásmico a través de la bomba calcio ATPasa. Entonces, como no se le dio el tiempo, la siguiente contracción va a tener más fuerza ante el segundo estímulo que la primera. O sea que hay una sumación o un fenómeno de escalera cuando repetimos el estímulo. Esto se mide de forma diferente, estamos midiendo fuerza de contracción, ¿no? Pero fíjense lo que pasa cuando se repite el estímulo. O sea, si lo hubiéramos dejado el primer estímulo y no lo hubiéramos dado el segundo, hubiera sucedido esto, ¿no? Que es lo mismo que esto. Una contracción aislada. Para este estímulo, esta es la contracción, la fuerza de contracción aislada. Fíjense cuando se repiten los estímules. Si yo voy repitiendo los estímulos, acá hice 2 y se relajó. Y acá no lo dejo relajar si sigo dándole los estímulos. En principio se va a dar este fenómeno como de escalera, y finalmente va a haber una contracción sostenida. Vamos a llegar y que cada vez la fuerza de contracción es mayor, por la explicación que yo les estaba dando recién, por un lado por la explicación que yo les di recién del calcio, pero van a ver que también hay una relación directa con el estiramiento del componente elástico del músculo. Tenemos el componente contráctil, actina, miosina, y el componente elástico. El componente elástico son tendones, son membranas, son todas estructuras que no sean propiamente contráctiles en el músculo. Entonces, cuando se contrae el músculo, se estira el componente elástico, ¿no? Se estira el componente elástico. Si lo dejo relajar, otra vez el componente elástico vuelve a su tamaño. O sea, porque no le doy otro estímulo. Si yo mantengo un estímulo sostenido, como sucede acá, ese componente elástico va a llegar un momento que queda totalmente estirado y no vamos a perder energía en estirar el componente elástico, con lo cual la fuerza de contracción cada vez va a ser mayor. Pero ¿hasta dónde llega este valor? Llega a este valor que por más que sigamos repitiendo el estímulo, no podemos aumentar la fuerza de contracción, porque llegó a su máxima contracción posible de ese músculo. De esa contracción sostenida, la máxima contracción a la cual puede llegar.
Posterior a eso, que en este gráfico no está, se va a relajar, por más que le sigamos dando el estímulo, se va a empezar a relajar, aunque mantengamos el estímulo, ¿no? Con una determinada frecuencia, empieza a caer la fuerza de contracción porque ese músculo es incapaz de mantener esa contracción porque no tiene el ATP suficiente, porque no le pudo hacer reposición del ATP, etcétera, con lo cual empieza a producirse una relajación por déficit de ATP, nutrientes, etcétera. Entonces, bueno, todo lo que tienen escrito son todas cosas que venimos viendo, ¿no? Pero, ¿cuál es el estímulo? ¿Cuál es el estímulo para la contracción del músculo esquelético? Ahora, pues ya dijimos del cardíaco, ya dijimos del músculo liso. ¿Cuál es el estímulo del músculo esquelético? ¿Cómo le llega la información al músculo esquelético? La información al músculo esquelético le llega a través de las motoneuronas. Eso también ustedes lo saben, porque estudiaron las vías motoras en anatomía. Entonces, las vías motoras terminan en una motoneurona que inerva el músculo a través de un nervio, de sus axones que forman los nervios y inerva el músculo. La estructura que hay entre la terminal nerviosa, o sea, del axón y el músculo es la placa motora, que es una sinapsis neuromuscular, ¿no? Ahí se libera acetilcolina como neurotransmisor y actúa sobre receptores nicotínicos de la membrana del músculo. Entonces, esa es la forma que le llega al músculo la información. Entonces, ¿cómo le llega al músculo? A través de potenciales de acción que se generaron en algún lugar de la vía, ¿no? En la corteza, y ya van a ver cómo se regula todo eso, pero digamos, finalmente termina en la motoneurona esa información, viene llegando a los potenciales de acción, eso se descarga a través de la sinapsis traduce exactamente la actividad que le está viniendo en forma de potenciales de acción, se genera el potencial de acción en la célula muscular, y ahí se produce la contracción por el ingreso de calcio. En el músculo esquelético, el músculo esquelético es independiente del calcio extracelular. La despolarización de la membrana hace que se abran los canales de calcio del retículo sarcoplásmico porque esas membranas del retículo sarcoplásmico están en contacto eléctrico con la membrana de la célula y se abren esos canales y sale el calcio del retículo sarcoplásmico al citoplasma. Esa es la forma en el músculo esquelético. Entonces, la fuerza de contracción, como les explicaba hoy, por eso les quería aclarar esto que estaba acá abajo, como les dije hoy, dependía del número de fibras que se contraían. O sea, cuando aumenta el estímulo, aumenta el número de unidades motoras que se están contrayendo y para aumentar la fuerza de contracción de ese músculo, lo que tengo que lograr es, por empezar, reclutar mayor cantidad de unidades motoras y eso las recluto es activando mayor cantidad de neuronas, de motoneuronas. Cosas mezcladas en esto, o sea, este tema de músculo se mezcla mucho con la parte motora del sistema nervioso, o sea, ustedes van a tener que tener la capacidad de empezar a estudiar músculo sabiendo que a la siguiente semana van a empezar con la parte motora y van a les va a poder cerrar un poco más todos los conceptos estos, ¿no? Sí. La contracción sistémica es una célula nada más que estábamos platicando o que son muchas células. No, es todo el músculo. Ah. Sí. Lo ves, el tétano lo ves en todo el músculo. Es como lo antes de un aislado que era de una célula nomás, o también era todo el músculo. No, bueno, yo le decía lo que pasaba en las células, o sea, la célula, por ejemplo, en el músculo liso que es multiunitario, en realidad lo que está sucediendo en una célula está sucediendo en todas juntas al mismo momento. Y en el caso del músculo cardíaco, lo mismo. O sea, cuando se contrae, si ustedes piensan cuál es la función del músculo cardíaco, o sea, ¿cuál es la función del músculo cardíaco? Contraerse, por ahí hoy me dijeron sístole, diástole, bueno, contraerse para eyectar la sangre, ¿no? A la aorta por un lado y por el otro lado las arterias pulmonares. Entonces, para que eso suceda y el corazón pueda actuar como bomba, se tienen que contraer todas las células al unísono, ¿no? Uno podría ser aislado, algún experimento aislado de células de cardiocitos, pero en realidad uno lo tiene que pensar como qué es lo que está pasando en su conjunto. Músculo liso, esquelético, lo mismo. La diferencia con
con el esquelético es que no se contraen todas al mismo tiempo. Para aumentar la fuerza de contracción vamos a tener que reclutar mayor número de células y va a haber que reclutar mayor número de motoneuronas que estén mandando la información. Estos son los dos tipos de contracciones que ustedes pueden tener en el músculo esquelético. Una es la contracción isotónica y otra la contracción isométrica. Cuando hablamos de contracciones isotónicas, dos de los tipos, porque después ahora vamos a hablar de la tetánica, ¿no? Pero dos de los tipos de contracciones son: la isotónica es cuando el músculo se contrae y se produce el acortamiento. O sea, este es un ejemplo. Yo levanto algo, entonces estoy contrayendo el músculo y estoy produciendo un acortamiento. Ese músculo, como ustedes si hay acortamiento, hay trabajo externo, ¿no? O sea, en el músculo, cuando se acorta, hay un trabajo externo. Esto es de las leyes de la física, ¿no? Entonces, se produce un movimiento y se produce la contracción con acortamiento. Esta es una contracción isotónica. Lo que se puede variar en la contracción isotónica es la fuerza. O sea, si yo le aumento el peso a esta fuerza, esa contracción va a tener contracciones isotónicas distintas. Son isotónicas, pero son diferentes porque estoy modificando el peso que tiene que levantar. En el caso de las contracciones isométricas, son contracciones del músculo sin acortamiento. O sea, una contracción isométrica es una contracción del músculo sin acortamiento. Si yo tengo que dar un ejemplo de una contracción del músculo sin acortamiento, es cuando sostengo algo con el brazo estirado, por ejemplo. Puedo tener más peso y el músculo va a tener que estar contraído para sostener ese peso, y eso es una contracción de tipo isométrica. Bueno, en este caso tira de algo, ¿no? O sea, cuando uno tira de algo, pero con el músculo sin acortar, está tirando de algo, eso también es una contracción isométrica. Y después tenemos las contracciones, bueno, acá no la tenemos acá, pero las contracciones tetánicas, que las que yo le estaba hablando, es cuando es una contracción sostenida. Fisiológicamente, las contracciones sostenidas son sostenida del todo. Si un tétano completo no se da muchas veces, pero lo que sí tenemos para el tono muscular, para mantener la postura, tenemos que tener los músculos en un estado de semicontracción sostenida. O sea, están teniendo la descarga y el músculo se mantiene en un estado de semicontracción sostenida, que cuando se relaja un poco se le vuelve a dar el estímulo para que vuelva a contraerse, y así vamos. O sea, eso es típica, la contracción tetánica es típica del tono muscular. Tono muscular, por ejemplo, para mantener la postura. Y esta es la forma que normalmente se hacen experimentos con el músculo. Generalmente se tiene un músculo aislado, hay un estimulador con el cual le podemos dar estímulos eléctricos. En el caso del músculo, yo les dije que la información la recibía a través de las motoneuronas, pero si yo a un músculo le coloco un estimulador y le realizo estímulos eléctricos, ese músculo va a responder y se van a producir contracciones, ¿no? Lo que se hace es a través de un transductor de fuerza que traduce esa fuerza mecánica en una onda eléctrica, lo transforma en milivoltios, o sea, una onda eléctrica para poder registrar una curva. Esto es, acá le puedo dar pesos o sea, le puedo aumentar el peso que tiene que realizar ese músculo, o sea, poniéndole pesa simplemente, y puedo estar, de acuerdo a la contracción que se produzca en el músculo, también puedo tener un registro de la longitud del músculo con esta agujita que tenían acá. O sea, hay diferentes formas de poder ver esto. Y acá lo que tienen en este gráfico es, abajo tienen longitud, que cuando este músculo se acorte por la contracción, esta agujita va a subir. Y cuando se relaje la aguja va a bajar, o sea que si esto acá es cuando se contrae y esto acá cuando se relaja, eso es longitud lo que está graficando, y acá a través de este transductor de fuerza estamos graficando fuerza en este esquema. Y entonces tenemos los diferentes tipos de contracciones isométricas isotónicas que
que depende, digamos, de el peso que nosotros le estemos dando en este esquema, el peso que le estamos dando acá. Si yo le voy aumentando el peso y el músculo se sigue acortando, voy a tener diferentes contracciones isotónicas. Cuando este peso es lo suficientemente alto para impedir, o sea, para impedir el acortamiento, como sucede acá están viendo la longitud, ¿no? Entonces vamos a tener contracciones de tipo isométricas, o sea, ese músculo se está contrayendo, pero no se está cortando. Entonces, simplemente es mirando si se acorta o no el músculo y los gráficos de abajo pueden ir determinando los distintos tipos de contracciones en un gráfico. ¿Qué es este gráfico de longitud-tensión? Longitud-tensión es la relación longitud-tensión. Estamos graficando longitud del músculo. Nos encantan los gráficos en fisiología. Nos encantan los gráficos de fisiología. Y si a nosotros nos encantan los gráficos, a los alumnos si hay algo que odian, son los gráficos. O sea, eso es así, es una regla que se cumple. O sea, nosotros en un examen grafique, cuando le decimos grafique, es como que se ofenden, o sea, empezamos con un problema ya. Decirle grafiquen a los estudiantes es ya tratar de atacarlos, o sea, eso después cortarlo todo. El tema es lo siguiente, que los gráficos son fundamentales, y son fundamentales para la profesión de ustedes, no importa, farmacia, bioquímica, no importa, todo, como profesionales, todo lo van a ver en forma de gráficos, todo ven en forma de gráficos, es la forma donde uno expresa las cosas en forma de gráficos, si leen trabajos en forma de gráficos, si lee, todo lo que hagan va a ser en forma de gráficos, si le dan a hacer un informe, lo van a tener que hacer con gráficos. Acostúmbrense a interpretar los gráficos. Se los digo ahora y se los voy a seguir repitiendo cuando los vea por ahí, pero es importante que sepan. Y cuando uno hace un gráfico, tiene que tener bien claro que está graficando. Un gráfico no es hacer una raya de abscisas y una de ordenadas y ahí quedarse. El gráfico tiene que tener algo acá abajo y algo ahí. ¿Qué es esto y qué es esto? Porque si no, no tiene sentido el gráfico. Bueno, ahora empezamos de vuelta. La longitud, esto es la longitud del músculo y esto es la tensión. La longitud del músculo y la tensión. ¿Cómo le estábamos dando? La longitud del músculo, si nosotros lo hiciéramos experimentalmente, podemos tomar un músculo y colocarlo en un trípode y darle una longitud determinada. Ni demasiado poca, ni demasiado estirado, una longitud determinada. Anatómicamente, los músculos están por sus uniones a diferentes articulaciones o huesos, tienen una determinada longitud, ¿no? Entonces, esta es la longitud y la tensión. Cuando se aumenta, acá tenemos poca longitud, acá tenemos mucho más estirado el músculo. No estamos hablando de contracciones todavía, ¿eh? Cuando hablamos de longitud estamos hablando de cómo lo tenemos estirado para empezar la contracción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, entonces, acá tenemos... empezamos a aumentar la longitud del músculo y le damos un estímulo, ¿no? A cada una de las longitudes del músculo, esto es A, esto es B, esto es C, o sea, cada una de las longitudes del músculo le vamos a dar un estímulo para que se contraiga. Y lo que vamos a graficar para esta longitud, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es la tensión que está realizando al contraerse? Entonces, fíjense lo que pasa acá. Si nosotros, ustedes saben que para contraerse el músculo se tienen que formar los puentes cruzados entre la actina y la miosina, que ya van a estudiar en el seminario como ese mecanismo. Pero si tiene esta longitud, poca longitud del músculo, hay zonas de actina y la miosina que se solapan y no se puede formar puentes cruzados. O sea que el número de puentes cruzados no es el óptimo. Fíjense que hay una longitud óptima, que es esta, donde la fuerza es máxima, siempre para el mismo estímulo estamos hablando, ¿no? Porque si no, no podemos comparar. Entonces, donde la longitud es máxima, donde la tensión es máxima, es donde se pueden formar la mayor cantidad de puentes cruzados que son efectivos para producir la contracción. Entonces, puentes cruzados son entre la actina y la miosina, ¿no? Entonces, esa es la longitud óptima. Esto es el sarcómero. Y después, si seguimos estirando ese músculo, nos vamos a encontrar que fíjense cómo el sarcómero se estira y la posibilidad de formar puentes cruzados también es menor. Porque nos quedamos zonas que no podemos formar puentes cruzados. Entonces la fuerza cada vez va siendo menor.
Este es un gráfico teórico, no siempre se puede hacer un gráfico. En el corazón pasa exactamente lo mismo. Esto podría ser el músculo esquelético o en el corazón. O sea, en el corazón en sí o en el músculo también es relativo hasta dónde uno puede llegar con el estiramiento para hacer todo el gráfico, ¿no? Pero en principio saber que hay una longitud óptima y después baja. En el caso del músculo esquelético, bueno, tiene la longitud que tiene, porque es donde tiene sus uniones con articulaciones y huesos, pero en el caso del músculo cardíaco es importante porque normalmente la longitud del músculo en el reposo antes de la contracción depende del llenado del corazón. Y bueno, y hay posibilidades de manejarlo, el llenado del corazón en distintas situaciones fisiológicas. Entonces normalmente en el corazón no se trabaja con una longitud óptima, sino que se está trabajando con una longitud mucho menor de la óptima, de tal manera que si aumenta el volumen de llenado, nos vamos a la longitud óptima, hay una determinada tensión y se puede eyectar toda la cantidad de sangre que entró. Pero si estamos siempre trabajando acá y aumentamos el llenado, nos vamos a venir a disminuir la contracción, ¿no? O sea que bueno, esto pasa en el músculo esquelético y también en el músculo cardíaco. En el caso del músculo cardíaco, esquelético, lo llamamos la relación longitud-tensión, y cuando estudien en el músculo cardíaco van a ver que eso se llama la ley de Frank-Starling para el corazón. Esto mismo. La fuerza, si también hacemos un gráfico de longitud-fuerza, tenemos una contracción y la contracción va a depender de lo rojo, que es la tensión activa, que se realiza por la contracción. Hay una tensión pasiva que es la generada por todas las estructuras y el músculo, o sea que no está relacionado con la contracción, pero afecta la tensión total. O sea que la tensión total va a depender no solamente de la tensión activa que se produce por la contracción, sino de la pasiva por todas las estructuras del músculo, y eso es la tensión total que se va a realizar. O sea que hay un resto. Y esto es lo que justifica que la contracción tetánica sea la que tiene mayor fuerza de contracción, porque supera la tensión pasiva que dada por las estructuras, ¿no? Y este es el otro gráfico que también les encanta a ustedes, que es la carga sobre el músculo, es la fuerza que le estamos dando, ¿no? O sea, lo que tiene que levantar ese músculo, la carga que tiene el músculo, con la velocidad de acortamiento. Fíjense lo que pasa, que esta es la relación velocidad de contracción con la carga. Entonces, cuando tenemos una carga baja, la velocidad de contracción del músculo es en la máxima. Si la carga es 0, la velocidad de contracción es la máxima. Es esto acá, porque no hay carga. Cuando vamos aumentando la carga, cada vez la velocidad de acortamiento es menor. Y finalmente llegamos a una carga del músculo, por lo cual la velocidad de acortamiento va a ser 0. ¿Qué contracción es esta? Isométrica. O sea, la contracción isométrica es cuando la velocidad de acortamiento es 0. Pero hay contracción pero sin acortamiento. Bueno, y esto es lo que está escrito ahí, es lo que les dije recién. Bueno, y esta es algunos conceptos con la regulación de la fuerza de contracción. Depende del tipo y número de unidades motoras reclutadas, más unidades motoras mayor fuerza. Hay unidades motoras que son más rápidas y otras más lentas, y las más rápidas tienen mayor fuerza. La longitud muscular inicial, la precarga, es lo que habíamos visto de la relación longitud-tensión. La longitud ideal produce la contracción adecuada, o sea, hay una longitud óptima, que es lo que vimos recién. La naturaleza de las unidades, de la estimulación de las unidades motoras, o sea, depende de la frecuencia de estimulación, que puede ser desde una contracción sencilla a una sumación o a una contracción tetánica.